Santo de Dios, aleluya. Con todos nosotros, nuestra hermana y querida Scarlett, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso. Gloria a Jesús. Si ese aplauso fue para mí, está bien, pero yo quiero que ahora tú le des uno al Rey de Reyes, Señor de señores, al Dios Todopoderoso, aleluya. Pero déselo con vida, con gozo, con fuerza, con poder. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Bendecimos la vida de nuestra hermana Virginia. Aleluya, la vida de los músicos, los adoradores y cada persona que ha estado por este lugar. Amén. Agradezco al Señor que me da la oportunidad de estar una vez más con ustedes para hablar y exhortar la palabra. Como mencionaba mi querida hermana Virginia, mi nombre es Scarlett Santana. Gloria a Jesús. Yo soy su amiga y su hermana. Amén. Donde usted me vea, salúdeme, abráceme, apapácheme, porque eso es lo que hacemos en el reino. Amén. Gloria a Jesús. Y hoy vamos a estar hablando sobre fe. En esta mañana vamos a estar hablando sobre fe. Y para hablar sobre esto, yo quiero que tú te vayas conmigo a la carta de los Hebreos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 11 a la altura del verso 1. La carta a los Hebreos, su capítulo 11, iniciamos en el versículo 1, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan, amén. Pues leemos la palabra en el poderoso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo voy a leer una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendecimos a Dios por su palabra, porque ella es verdad. Aleluya. Y pedimos al Dios Todopoderoso que en esta mañana continúe derramando de su gloria y de su poder, que en esta mañana continúe tratando y hablando al corazón de las vidas que aquí presentes. Pedimos al Dios Todopoderoso que las mentes sean preparadas como buena tierra, para que su palabra, que es buena semilla, en el nombre poderoso de Jesús pueda germinar y dar fruto desde el 30, 60 y 100 por uno. Pedimos al Dios Todopoderoso que haya libertad en este lugar, para que su Espíritu Santo opere de la forma que le parezca agradable en esta mañana. Si alguien cree esto conmigo, diga amén, aleluya. Gloria a Jesús. Mire, y Hebreos, o la carta de Hebreos, no tiene un escritor específico, o hasta ahora todavía no se ha logrado describir, entender o hablar sobre un escritor específico sobre la carta de los Hebreos. Pero se percibe que esta carta está siendo dirigida hacia el pueblo judío en todas las partes donde se encontrara. Por ello tiene el nombre de Hebreos. Aquella carta está siendo escribida a un grupo de personas, está siendo escrita a un grupo de personas que estaba presentando una situación específica. ¿Y cuál era la situación? Este grupo había iniciado en fe, había creído la palabra de las buenas noticias, había aceptado en su corazón la noticia del evangelio, había empezado a caminar y a vivir por fe. Pero de repente empezaron los levantamientos, de repente empezó la persecución, de repente empezó a levantarse la guerra, de repente empezaron a ser probados para que su fe fuera realmente afirmada. Porque tal como dice la palabra, yo creo que a nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran a bien, incluso las persecuciones, porque en vez de sacarnos, nos ayudan incluso a afirmarnos en la fe que hemos creído. Pero
aquellas personas estaban titubeando en su fe. Estaban tambaleando en su fe. Empezaron a dejar de creer y a volverse atrás a cosas que ya habían abandonado y habían dejado, a cosas que en ese momento ya no tenían ningún provecho. ¿Por qué? Porque cada una de ellas era simplemente sombra de lo que un día debía manifestarse, y aquello se manifestó y ellos lo recibieron, fueron llenados, fueron avivados, pero de repente en la persecución hizo que ellos se volvieran a lo que era sombra y dejaran lo que era realidad. Y el escritor está alentándolos, está haciéndoles entender que todo aquello a lo que ellos se han vuelto no tiene superioridad sobre Cristo. Está haciéndoles entender que Cristo está por encima de todo a lo que ellos se han vuelto. Y él inicia escribiendo desde todos los capítulos 1, 2, 3, dándole superioridad a Cristo por encima de aquellos que ellos se volvieron atrás a seguir. Y en el 11, él los está invitando a que ellos permanezcan en su fe, como permanecieron aquellos hombres que ahora forman parte de este pabellón. Hebreos 11 es como el pabellón de los hombres de la fe. Así como en la pelota tenemos el pabellón de la fama de la gente que se destacan en pelota, Hebreos 11 es el pabellón de aquellos hombres que por su historia, por lo que vivieron, por cómo honraron a Dios, se destacaron en su fe y agradaron a Dios en todo lo que vivieron. El escritor está diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que nosotros esperamos, es la convicción de lo que aún no vemos. Aunque todavía no estamos viendo con nuestros ojos, nos atrevemos a creer que aquel a quien buscamos verdaderamente existe, que aquel a quien nos estamos acercando puede entregarnos, puede darnos aquellos que en él estamos buscando. Él dice: por la fe nosotros creemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por la fe nosotros entendemos que todo lo que estamos viendo fue creado de lo que no vemos. Por la fe creemos que el mundo fue hecho por un Dios de poder, que por su palabra todo lo que estaba desordenado empezó a ponerle orden, que por su palabra todo lo que estaba vacío empezó a llenarlo. Por la fe nosotros creemos que ese Dios que en el principio puso orden y llenó, todavía continúa con su poder, llenando y poniendo orden. Todavía su palabra tiene poder para crear, todavía su palabra tiene poder para establecer, todavía su palabra tiene poder para hacer nuevas cosas sobre nuestra vida. La fe es lo que nos ayuda a creer que aunque todavía no estamos viendo, vamos a recibir. La fe es lo que nos ayuda a creer que aunque no vemos, por la palabra puede ser creado. Aleluya. Y cuando yo leo detenidamente el capítulo 11 de esta carta, yo puedo destacar puntos importantes. Allí hay muchas características que definen la fe. Hay muchas características por las cuales nos podemos guiar o podemos identificar un hombre de fe, un caminar de fe en nuestras vidas. Pero también podemos ver muchísimos beneficios que la fe le puede traer a un hombre y una mujer que se deciden avanzar en el camino de ella. La fe provoca en nosotros que seamos aprobados. Tu fe y mi fe nos aprueba delante de Dios. Es por eso que nosotros estamos viendo personas aquí que aunque tuvieron poca fuerza, que aunque tuvieron pocos recursos, que aunque no calificaban, su fe hizo que ellos fueran aprobados delante de Dios. Es por eso que estamos viendo a un Abraham que no tenía fuerza para tener hijos. Estamos viendo a una Sara que no tenía fuerzas para concebir, pero su fe los aprobó para recibir el milagro de parte del Eterno. Es por eso que vemos un David que era pequeñito y en fuerza no se comparaba a un gigante llamado Goliat, pero por creer que el ejército al que él estaba defendiendo no era un ejército humano, sino el ejército del Dios viviente, el pueblo que Dios había elegido, este muchachito se llenó de valentía, se llenó de vigor y pudo derribar el desafío que tenía delante.
Por la fe podemos ver cómo hombres que incluso tuvieron debilidades como Sansón están aquí escritos en este pabellón diciendo que por su fe agradaron a Dios. Por la fe estamos viendo gente que caminó como humano, como caminamos nosotros, que muchas veces fallaron, muchas veces tuvieron debilidades que eran muy presentes, pero aún así su fe los aprobó de parte de Dios. Y cuando yo te digo esto, no te estoy invitando a pecar, no te estoy invitando a quedarte en tus debilidades, te estoy invitando a que cuando tú y yo nos veamos en el espejo, entendamos que lo que nos califica delante de Dios no es tu mucha fuerza, no es los recursos que tú tienes, es entender que cuando le creemos a Él, Él es capaz de hacer lo que promete. Estamos viendo gente que en su manera de vivir, por todo lo que hizo, fue aprobado por Dios. Por aquella fe nosotros entendemos que todo lo que dice el Génesis es verdad, que tú y yo no somos el resultado de un accidente, que tú y yo no nos originamos porque hubo una bomba llamada Big Bang y de allí simplemente tú y yo surgimos, que tú y yo no vinimos porque los monos empezaron a evolucionar y de allí vino el hombre. Tú y yo creemos que lo que dice el Génesis, que somos hechos a imagen, a semejanza, que tenemos propósito, que tenemos destino, que tu creación y mi creación es un pensamiento de Dios para éxito en esta tierra. La fe nos aprueba, y esa fe que nos aprueba delante de Dios es la misma fe que nos lleva a obrar en excelencia para Él. La fe nos hace obrar en excelencia. Por eso Hebreos continúa diciendo que por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Por la fe Abel dio con mayor excelencia por encima de Caín. Es por esa misma fe que cuando yo sé que me toca servir una mañana en la iglesia, me levanto temprano, busco a Dios, le pido su esencia. Es por esa misma fe que yo salgo de mi casa y me paro en esa puerta y recibo a alguien con una sonrisa, porque sé que antes de sacarle una sonrisa al que entre por ese lugar, estoy tratando de agradar a Dios. Es por esa misma fe que todo lo que hago, lo hago con excelencia. La fe nos hace obrar en excelencia. Es por esa fe que cuando yo me paro y adoro, lo hago con lo mejor de mí, porque estoy entendiendo que no estoy adorando simplemente para conquistar un pueblo, estoy adorando para conquistar el corazón de Dios. Es por eso que mientras adoro me conecto con el trono, porque entiendo que junto a un pueblo estoy llevando un olor fragante donde el Eterno. Estoy entendiendo que junto a un pueblo estamos llevando un perfume de olor fragante donde el Eterno. Entiendo que mientras estoy adorando, Él está recibiendo y también está trayendo lo que su palabra dice sobre la iglesia. Es por esa fe que lo hago con excelencia. Es por la fe que cuando me toca exhortar un mensaje, me preparo para traer verdad en la palabra, porque entiendo que todo lo que saldrá de este lugar no es de hombres, es del Eterno, y solo lo del Eterno puede cambiar, solo lo del Eterno puede transformar, solo lo del Eterno puede salvar, solo lo del Eterno puede sanar. Y sabes algo, querido hermano, cuando nosotros obramos en excelencia por medio de esa fe, el día que incluso no estemos en esta tierra, esa fe será un testimonio a gente que todavía esté. Porque Hebreos sigue diciendo, esa fe que llevó a Abel a dar mayor sacrificio todavía habla. Esa fe todavía nos habla en el día de hoy. Hay hombres y mujeres de Dios que aunque en este tiempo no están en nuestra vida, no están entre nosotros, ya partieron con actos de fe que hicieron, marcaron nuestra vida con su manera de vivir, viendo cómo honraban a Dios, cómo vivían en excelencia. Hay momentos que pasamos dificultad y pensamos en lo que la palabra dice, pero también nos vamos a la vida que vimos de esa persona. Cuando tú y yo obramos en fe con excelencia, dejamos legado en esta tierra. Le mostramos a los demás cómo servir a Dios. Le mostramos a los demás cómo honrar a Dios.
Esa fe que nos aprueba delante de Dios. Esa fe que nos hace obrar en excelencia. Es la misma fe con la cual nosotros agradamos a Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si las muchas cosas que hacemos no van acompañadas de fe, en nada vamos a agradar a Dios. Estamos perdiendo el tiempo. No estamos atrayendo su corazón a lo que estamos haciendo. Y yo te voy a decir lo siguiente. Esta misma palabra en Hebreos 11 dice que hubo un hombre que agradó a Dios. Este hombre se llamaba Enoc. Este hombre se desarrolló. Este hombre, en medio de una generación que le dio la espalda a Dios, decidió ser amigo de Dios. En medio de una generación que caminaba contrario a Dios, decidió caminar con Dios. Decidió escuchar la voz de Dios. Decidió ser dirigido por Dios. Y hay algo que yo voy a decir con mucho respeto desde este lugar. Según aquellos grandes estudiosos que toman los nombres y los estudian para saber su significado, hay una corriente en donde se dice que el nombre de Matusalén, el cual era hijo de Enoc, era un nombre que tenía como significado: cuando él muera vendrá el diluvio. Y si esto es cierto, entonces yo me atrevo a creer que con aquel Enoc que se decidió a ser amigo de Dios, sucedió lo mismo que sucedió con Abraham. Abraham, cuando Dios iba a destruir, pastor, la ciudad de Sodoma y de Gomorra, dijo lo siguiente: yo no puedo ocultarle algo como eso a mi amigo. Yo no puedo ocultarle algo como eso a alguien que se ha dedicado tiempo para pasar conmigo. Él es Dios, es todopoderoso. Él puede hacer lo que él quiere, pero a él le place comunicárselo a sus amigos. A él le place mostrárselo a su iglesia. A él le place revelárselo a sus profetas. A él le place que tú y yo no andemos a oscuras. A él le place que tú y yo andemos en la claridad del día. Cuando nos decidimos a ser amigos de Dios, lo que a otros lo toma por sorpresa, a ti y a mí no nos va a tomar por sorpresa. Cuando decidimos ser amigos de Dios, esos golpes de economía que ponen a gente a titubear, a ti y a mí no nos mueven de la roca, porque sabemos que tu estabilidad y mi estabilidad no depende de las temporadas económicas, no depende de cómo el sistema esté, sino de que estamos en él. Cuando somos amigos de Dios, aquellos acontecimientos que están sucediendo, las guerras, los rumores de guerra, se levantan nación contra nación, vienen pestes, vienen enfermedades, hay gente que anda aterrorizada, gente que anda corriendo, gente que ni siquiera espere que se manifiesta la tragedia y apunta a irse con todo, gente que entra en depresión. Pero tú y yo no entramos en temor, tú y yo no entramos en depresión, tú y yo entendemos que mientras eso acontece, más cerca estamos de nuestra redención, más cerca que está el amado de nuestra alma. Es lo que está preparando el camino para que el Cordero que levantó su iglesia vuelva por ella. Y así Hebreos continúa hablando sobre hombres que destacaron en su fe. Indudablemente hay un hombre que es catalogado como el padre de ella, de la fe, que no puede ser pasado por alto, que es Abraham. Pero independientemente de esto, hubo un nombre que me llamó mucho la atención y que yo dije: yo necesito estudiar sobre eso, porque yo necesito entender por qué frente a un hombre catalogado como el padre de la fe llamado Abraham, que sabemos todo lo que hizo, que provocó que fuera aprobado como hombre de fe, como padre de la fe, ¿por qué en este pabellón también se encuentra Noé? ¿Qué fue lo que Noé hizo? ¿Cuáles fueron los pasos que Noé siguió? ¿Qué fue lo que provocó que Dios dijera que Noé lo agradó por su fe? ¿Qué fue lo que provocó que su nombre fuera colocado aquí? Y hay unos puntos específicos que yo quiero compartir contigo. Lo primero es que Noé tenía que creer que iba a suceder lo que nunca había sucedido. Noé tenía que creer que iba a pasar algo que sus ojos nunca habían
visto. ¿No le ha pasado? A veces Dios nos envía a hacer cosas. A veces Dios nos muestra cosas sobre nuestra vida. A veces Dios nos revela cosas que a lo mejor no hace con otras personas. Y si nosotros nos destinamos a hablar, a publicar esas cosas que Dios nos habla, la gente va a entender que perdimos la cordura. La gente va a entender que botamos los tornillos que estaban ajustando el asunto. La gente va a entender que nos estamos volviendo locos, porque justamente esto solo que el evangelio es locura, pero es locura para el que se pierde, pero para aquel que cree es poder de Dios. Entonces Noé tuvo que creer que iba a pasar aquello que nunca había pasado. Y dentro de eso tenía que enfrentar el desafío de que nadie le creyera, de que la gente lo llamara loco, de que la gente creyera que él estaba fuera de sí. Y ¿sabes algo? Eso pasó con Jesús. En un determinado momento fueron a buscar a la madre y a los hermanos de Jesús para que fuera a buscarlo a un lugar, porque entendía que se estaba volviendo loco. Y la familia, cuando llegó, le hizo entender que él estaba fuera de sí, que lo que él estaba haciendo no era normal. Pastor, la gente con la que él se había criado, la misma mujer que había visto a Jesús convertir el agua en vino, de repente le está diciendo: retírate, que estás perdiendo el control, estás creyendo cosas increíbles, estás caminando en cosas que no caben en la cabeza, estás creyendo cosas que no pueden ser. Santo Dios. Porque que a Él le place mostrarnos cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, que no ha subido a corazón de hombre. Cosas que no pueden ser discernidas con inteligencia humana, sino solamente con la sabiduría que da el Espíritu. Noé tuvo que creer que algo que nunca había pasado iba a pasar. Y partiendo de esto, el segundo punto, Noé tuvo que creer que aquel diseño que estaba recibiendo del cielo, aquello que él empezó a construir con sus propias manos, iba a tener la capacidad de proteger, resguardar y impedir que todo lo que estaba rayendo la tierra afuera los rayera a ellos también. Yo me imagino que cuando Noé entró a aquella arca, cuando estaba allí ya con los animales y con su familia, cuando el cielo empezó a tronar, cuando se empezaron a abrir las fuentes, cuando aún las fuentes del abismo empezaron a abrirse, cuando empezó a caer agua por montones, cuando la gente empezó a llorar, a correr, a vociferar, cuando el arca en la cual él estaba empezaba a moverse de un lado hacia otro por las aguas, tenía que aferrarse a creer que aunque todo afuera estaba siendo destruido, él y los que estaban con él dentro iban a estar guardados, no iban a ser dañados, que el Dios que le dio el diseño iba a ser capaz de protegerlos. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando tú y yo tenemos fe, entendemos que aunque haya cosas en las que nuestra mano intervengan, si el diseño viene de Dios, lo exterior no tiene la capacidad de destruirlo, lo exterior no tiene la capacidad de derribarlo, lo exterior no tiene la capacidad de anularlo. Cuando entendemos que el diseño que recibimos no viene de nosotros sino del cielo, entendemos que lo de los hombres no tiene la capacidad de moverlo. Eso no es así. Noé, tercer punto, tuvo que creer que todo el alimento que había entrado a esa barca iba a ser capaz de sostenerlo por el tiempo indefinido que él iba a estar en ese lugar. Cuando Noé fue llamado por Dios, cuando Dios le dio la orden de entrar a ese lugar, Dios no le dijo: tú entra hoy y sale en 5 días. Dios no le dijo: tú entra hoy y dura 3 meses, como para que él se preparara y dijera: me voy a preparar para que esto me dé para 3 meses. Él entró a aquel lugar, y aunque los alimentos que vemos hoy en día no eran los que estaban en medio de ese tiempo, aunque los alimentos no se preservaban de igual forma, todo lo que un día tiene hechura, un día tiene acabadera y malos alimentos. Entonces él tenía que haber creído que durante todo ese año que él duró en ese lugar, todo lo que él entró iba a alimentar por completo los animales y su familia. Yo me imagino a Noé día 1 bien, día 2 bien,
Semana 3, bien. Mes 1, bueno, pero ¿y cuándo es? Mes 3, bueno, papá Dios, tú no me dijiste, yo no sabía que esto iba a durar tanto. Mes 4, mes 5, mes 6, hasta la nevera más grande se va a hacer. Mes 7, mes 8, espérate que la despensa ya no tiene nada. Dentro de esa barca, la fe de ese hombre estaba siendo probada. Mientras estaba moviéndose por las olas, mientras lo que él había entrado iba acabándose, la fe de un hombre estaba siendo probada. Y mientras estaba siendo probada, también era... A veces entramos en procesos y por obediencia entramos a ellos. Quizás pudiéramos tener la capacidad de decidir entrar o no hacerlo, pero decidimos por amor y obediencia a Dios creer, entrar y caminar. A veces no sabemos el tiempo que vamos a durar en el proceso. Y mientras vamos caminando enfrentamos desafíos que nos obligan o a seguir o a abandonar. Pero aquel hombre se mantuvo firme en su fe. Si no fuera así, la Biblia lo hubiera dicho. Y no hubiera estado escrito aquí en Hebreos 11 como un hombre de fe. Siguiente punto. Aunque en ese tiempo la Biblia no registra que los animales fueran salvajes como tal, porque usted sabe que la relación del hombre y los animales en Edén no era una relación de animal persecución contra el hombre. Y aunque Adán había sido sacado del Edén y habían empezado una vida fuera de aquel lugar, no registra la Biblia que los animales fueran salvajes hasta el punto de darle muerte a alguien. Pero la Biblia dice que ellos entraron allí con animales domésticos y animales salvajes. Entonces él tenía que creer que los animales iban a entrar a aquel lugar sin tener forma de comunicación con ellos. Él tenía que creer que esos animales que estaban ahí, león, cebra, todo lo que había ahí adentro, tigre, todo lo que usted se puede imaginar que usted vaya al zoológico y vea hoy. Él tenía que creer que iba a ser guardado. Y vuelvo y le digo, aunque la Biblia no lo relata de que en ese tiempo hubiera eso, porque al ellos salir del arca, Dios le dice lo siguiente: ahora yo pondré temor de los animales con ustedes. Ustedes gobernarán sobre ellos. Y hasta ese momento el hombre no comía carne animal, no mataba a un animal para comer. Fue después de allí que lo hizo. Pero él tenía que creer que en ese lugar él iba a ser guardado. A veces, como le dije, nosotros entramos en procesos donde somos probados. Y dentro de lo que trabajamos por medio de Dios para ser probados, muchas veces están nuestros temores. Están aquellas cosas a las que nosotros le tenemos miedo. Están aquellas cosas a las que muchas veces nos causan terror y han hecho que por temporadas no permitamos que Dios trabaje áreas específicas en nosotros. Y a veces tenemos que enfrentarnos a cosas que quizás nos den miedo. Pero si entramos de la mano de Dios, tenemos que entender que eso no tendrá la capacidad de dañarnos. Eso no tendrá la capacidad de herirnos. Y ya estando Noé en aquella barca, ya habiendo cerrado sus puertas, ya las aguas habiendo subido en sus niveles más altos, dice la palabra que aquellas aguas habían subido tan alto que aún llegaron a cubrir las montañas. Y mientras las aguas iban subiendo, iban llevándose todo a su paso. Mientras las aguas iban subiendo, todo lo que había sido creado por la mano del hombre iba siendo cubierto, desvanecido y tapado.
Mientras las aguas iban subiendo, el hombre iba siendo raído de la tierra. Mientras las aguas iban subiendo, los animales iban siendo raídos de la tierra. Pero me llama mucho la atención que mientras aquellas aguas subían y todo lo que estaba fuera del arca estaba recibiendo muerte, todo lo que estaba fuera del arca empezaba a dejar de ser. La misma arca que estaba en aquellas aguas iba siendo elevada por encima de ellas, iba siendo elevada por encima de las montañas. Que yo te quiero decir que aquello que exteriormente destruye a otros, cuando tú y yo estamos en Cristo, nos eleva por encima de la tormenta, nos eleva por encima del problema, nos eleva por encima de las aguas. Aquello que mata a otros, a ti no puede matarte. Aquello que destruye a otro, a ti no puede destruirte. Aunque el enemigo se levante con guerra, tú estás cubierto en Cristo Jesús. El arca representa a Cristo. Y si estamos en Él, todo lo que se ha levantado para matar a ti y a mí no puede matarnos. Yo te quiero decir algo. El enemigo le ha tirado con todo a la iglesia. Y la iglesia no ha podido ser destruida. Porque es que a la iglesia se le entregó la llave de aquello que él busca andar a hacer. El enemigo, para poder matar a la iglesia, primero tiene que matar a Cristo. Y a Cristo ya no lo mata nadie. Cuando estamos en Cristo, todo lo que es muerte no nos toca. Así como en esa arca estuvieron protegidos Noé y su familia, tu familia y todo lo que Dios te ha dado es guardado en medio de los tiempos de crisis. Es guardado en medio de los tiempos tenebrosos. Es guardado en medio de los tiempos de dificultad. Cuando se levanta aquello que es persecución, tú y yo somos guardados. Aunque escuchemos que fuera hay feminicidio, la iglesia de Cristo en medio del feminicidio es guardada. Aunque escuchamos que hay delincuencia, aquellos que saben que han parido a Jehová Dios de los ejércitos, aunque el enemigo quiera venir a hacer mueca, saben que aquellos que salieron de su vientre pertenecen a aquel que se los entregó. Cuando estamos en Cristo, todo lo que se levanta de forma exterior, permitido por Dios mismo, a nosotros no tendrá la capacidad de dañarnos. Pero porque estamos en... Y ellos estaban en el arca. Y porque estaban en el arca, las aguas que mataron a otros, a ellos lo elevaron por encima de las montañas. Pero llegó el tiempo en que esas aguas que cubrieron las montañas también tuvieron que descender. Llegó el tiempo en que esas aguas también tuvieron que bajar. Y Noé, entendiendo esto, dice que envió un cuervo. Y luego de enviar el cuervo, envió una paloma. Y la paloma, cuando fue enviada, no encontró lugar donde reposar sus pies y volvió al arca. Porque cuando nosotros somos llamados a un tiempo de encierro en medio de crisis con Dios, no podemos salir hasta que no llegue el tiempo. Cuando hay un tiempo de persecución, nosotros entendemos que nuestro refugio seguro es el altar. Nosotros entendemos que fuera del altar podemos ser dañados, pero en el altar somos preservados. Aquella paloma entendió: todavía no hay tiempo. Yo tengo un lugar que me está dando alimento. Yo tengo un lugar que me está dando sustento. Yo tengo un lugar que me está dando protección. Todavía no es tiempo. Tengo que volver al lugar de mi refugio. Tengo que volver al lugar de mi sustento. Tengo que volver al lugar de mi protección. Pero volvió y le envió la segunda vez. Y la segunda vez aquella paloma regresó con una hojita de olivo en su pico. Aunque había verdor, todavía no era tiempo. Y usted sabe de qué me habla esto. Eso me habla de discernimiento. Cuando las cosas quieren parecer que son, pero todavía no son. Y yo creo que se levanta el tiempo de los hijos que caminan
caminan en el discernimiento del Eterno, de gente que entiende cuándo es el tiempo oportuno y cuándo todavía no es tiempo. Gente que no anda por lo que está diciendo el otro. Ay, gente que se deja guiar y dirigir por el Espíritu. Gente que entiende las señales. Gente que tiene oído para escuchar y corazón para entender lo que Dios está hablando. La iglesia del discernimiento. La gente que entiende cómo operar, cómo hablar, cómo caminar, cómo marchar, cuándo detenerse, cuándo callar. Pero luego vuelve, pastor, y le envía la tercera vez. Y la tercera vez ya la paloma no vuelve. Y después de unos días, Dios habla a Noé. Y le dice: Noé, saca los animales, saca a tu familia y salgan fuera. Y yo voy a parafrasear aquí. Yo me imagino a Dios hablando con Noé, diciéndole: Noé, escucha, tú me creíste, tuviste fe, te envié un diseño, te diste por él, entregaste tus recursos, entregaste tu tiempo, entregaste tu fuerza, hiciste todo lo que estaba en tu mano para que se cumpliera la visión que yo puse en tus manos. Entraste al lugar, en aquel lugar fuiste un instrumento en mi mano. Fue preservada tu familia, fueron preservados los animales, pero no solamente fuiste un instrumento para preservarlo a ellos, sino que yo también te preservé a ti, te guardé a ti, te alimenté a ti, te cuidé a ti. Pero tienes que entender lo siguiente: cuando enviaste la paloma la primera vez, ella no volvió porque entendió que la tierra todavía no estaba preparada para recibir lo que yo había guardado durante un tiempo, para recibir lo que yo había preparado en el secreto. Pero cuando la enviaste la última vez, ella no regresó porque ya la tierra estaba lista. Ahora es tiempo de salir, es tiempo de expansión, es tiempo de multiplicación, es tiempo de que el mundo vea lo que yo preparé en el secreto. Es tiempo de que el mundo escuche la palabra que te di en el lugar secreto. Dios le está hablando a gente aquí, le está diciendo: hubo un tiempo que tuviste que esconderte. Hubo un tiempo que tuviste que comerte el rollo. Hubo un tiempo que tenías que estar metida en la presencia. Hubo un tiempo que a algunos lugares no se te era permitido accesar. Pero lo que viviste en el lugar secreto te prepara para que vayas a aquellos lugares que están esperando a lo que yo preparé en tu vida, que están esperando la palabra que te di en el secreto. Es tiempo de que la tierra reciba lo que tú tienes que dar. Es tiempo de que las visiones y las revelaciones que has estado recibiendo se las deja a aquellos que necesitan escucharla. Es tiempo de que las adoraciones que has cantado en el secreto empieces a cantarlas públicamente. Es tiempo de que los mensajes que te di en el secreto empieces a predicarlo de forma pública. Porque ya hay corazones para entender el mensaje. Hay corazones para conectarse en adoración contigo. Hay corazones que están siendo preparados para que cuando la palabra llegue sea propicia. Para que la palabra no se pierda. Para que la palabra cause efecto. Hay corazones preparados para ser transformados por medio de lo que yo puse en tu vida. Es tiempo de salir. Y me gusta que luego de que ellos salen, míreme, Dios se antepone a todo lo que a nosotros quiera derribarnos. Cuando caminamos con Dios, Dios nos hace andar pasos acelerados a lo que quiere venir. Porque Dios le dijo lo siguiente: mira, cuando ustedes salgan, tú tienes que entender que de repente puede venir un día, porque ahora viene la siembra, pero también viene la cosecha. La tierra está preparada para dar fruto abundante. Y tú tienes que entender que posiblemente un día tú salgas afuera y tú veas que el cielo se llene de nubes. Posiblemente un día tú salgas afuera y tú veas que el cielo empiece a tronar. Posiblemente un día tú salgas afuera y tú veas relámpagos.
Posiblemente cuando tú veas todo esto, tú te quieras asustar, porque tú puedes pensar que lo que pasó una vez va a volver a pasar otra vez. Posiblemente tú pienses que tienes que pasar el proceso de nuevo, pero cuando tú eres aprobado, el proceso no se pasa 2 veces. Cuando tú eres aprobado, eres calificado para vivir en lo nuevo de Dios. Y Él le dijo: cuando tú veas todo eso, también tú vas a ver otra cosa junto con eso. Tú vas a ver mi arcoíris. Tú vas a ver la promesa que yo hago contigo, que lo que antes intentó matar, antes intentó dañar, no podrá tocarlo, no podrá dañarlo. A lo mejor tú vas a ver que se levanta nueva pandemia igual que el COVID, pero si yo te guardé en el COVID, te guardo en cualquier pandemia que se levante en medio de este tiempo. A lo mejor vengan malas noticias como vinieron en otro tiempo, pero no te alteres, que no tienen la capacidad de dañar. Mientras tú veas todo eso, también mira el arco iris, mira mi promesa. Mientras las situaciones quieran hablarte de un Dios que puede ser que vaya a permitir que tú pases otra vez por el proceso, no mire lo que el externo te está diciendo. Mira el arco iris, mira la promesa. Recuerda mi palabra, recuerda lo que te he dicho, recuerda el pacto. Fe, diga conmigo: fe. Soy una iglesia que tiene fe. Soy un hijo de Dios que tiene fe. Porque sabes, sin fe es imposible agradarle. Por la fe somos aprobados. Por la fe damos con mayor excelencia a Dios. Con la fe agradamos a Dios. Pero tú sabes qué más hace nuestra fe. Hebreos dice que la fe de Noé condenó el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Pero ¿por qué la fe de Noé condenó a ese mundo antiguo? ¿Por qué la fe de Noé condenó a ese grupo, pastor? ¿Por qué la fe de Noé condenó a esas personas? ¿Por qué la fe de la iglesia condena a gente afuera? ¿Por qué tu fe y mi fe puede condenar a alguien? ¿Tú sabes por qué? Porque un día estaremos frente a Dios, frente al gran trono del Dios eterno. Y cuando estemos allí frente a Dios, habrá gente que pondrá excusa. Habrá gente que dirá: yo no te serví porque me pisaron el callo que me dolía. Yo no te serví porque vi que fulanito hizo esto. Yo no te serví porque el mundo afuera estaba difícil. Yo no te serví porque la economía me lo estaba impidiendo. Yo no te serví porque mi esposo era malo. Yo no te serví porque mis hijos se desviaron. Pero mientras haya gente que ponga excusa, habrá un Pedro que dirá: me dieron por muerto, me tiraron en un lugar solo, me metieron en la cárcel, me dieron latigazo, pero allí vi tu ángel. Mientras haya gente que presente excusa, habrá un Pablo que se presentará frente a Dios y dirá: yo estuve en la cárcel, pero canté cánticos en tu nombre. Y mientras cantaba veía liberaciones, mientras adoraba veía cambio, mientras adoraba veía salvación. Habrá gente que dirá: me fui porque mi esposo no era lo que pintaba. Me fui porque me negaron un saludo o no se rieron conmigo. Me fui porque la piña se puso agria. Pero habrá un Esteban que va a decir: mientras yo estaba siendo apedreado, mi fe se iba fortaleciendo. Yo veía los cielos abrirse. Mientras yo estaba siendo apedreado, yo no veía derrota. Yo veía el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Yo veía que hay redención. Yo veía que hay recompensa. Yo veía que aquel que tiene fe, porque la fe de la iglesia y nuestra fe va a condenar. ¿Por qué, pastor? ¿Por
Porque ese día posiblemente se nos cite Hebreos 11 y se nos diga: hubieron hombres que sin fuerza derribaron gigantes. Hubieron personas que sin número de ejércitos conquistaron ciudades. Hubieron mujeres que recuperaron sus muertos vueltos a vida. Pero hubieron otros que prefirieron no hacerlo, porque ellos iban por una patria mayor. Porque posiblemente se nos relata Hebreos 11 y se nos diga que hubieron hombres en esta tierra que no eran dignos de esta tierra. Hombres que vivieron en cuevas, hombres que iban siendo perseguidos, hombres que eran afligidos, hombres que se vestían con ropas incómodas, hombres que no tenían una cuenta bancaria elevada, hombres que no tenían los privilegios que tenemos ahora. Pero esa gente murió aserrada, murió perseguida, murió creyendo. Esa gente dijo: yo prefiero tener fe. ¿Por qué hay gente que con su fe va a condenar? Porque donde unos dijeron que no pudieron por una cosa, tú dirás: fue difícil, pero la fe venció el sistema. La fe venció el mundo. La fe venció el pecado. La fe venció la persecución. La fe venció todo lo que se levantó adverso. La fe